Padre Santo, gracias, Señor. Te damos gracias esta tarde, en este momento, Señor, que tú nos permites. Tomamos para venir aquí, Señor, a escuchar tu palabra, a gozarnos, a cantarte, a darte honra y gloria. Porque tú, oh Jehová, eres merecedor de toda honra y de toda gloria y de toda alabanza, Señor. De generación en generación fuimos formados para la honra de tu gloria, para darte alabanza, Señor. Gracias. Espíritu Santo, te invitamos esta tarde en este lugar para compartir esta palabra y te pedimos que uses a nuestro hermano Javier, que ha preparado algo, Señor, con tu presencia, Espíritu Santo, para instruirnos, Señor. Guarda esta palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que sea en nosotros un sí y un amén. Aleluya. Amén. A la vida. Ahora que usted que me come la tecnología. Bueno, buenas noches a todos los que están hoy acá presentes y a todos aquellos que nos escuchan por YouTube y por Facebook. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy poquitos. Amén. Amén. Bueno, vamos a un tema muy importante, pero primero vamos a saludar a Elizabeth Chávez. Gracias, Elizabeth, por estar en sintonía. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de gran bendición. Me tomó una parte como muy delicada y es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos como la tercera persona de la Trinidad y a veces menospreciamos al Espíritu Santo y lo ponemos en ese punto donde nos lo dan los teólogos como una tercera persona, pero es algo muy importante. El Espíritu Santo para mí ya es personal, siento que es lo más importante de lo que Dios se nos presenta hacia nosotros, para nosotros creer en el Espíritu Santo. Primero que todo tenemos que creer en un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas veces nos pasa como con la fe, que nos hace falta fe. Entonces ponemos al Espíritu Santo a un lado o no entendemos de la forma en que Dios nos lo presenta. Y dice la palabra que sin fe nadie podrá ver a Dios, y con el Espíritu Santo nosotros no vamos a ver y no vamos a heredar el reino de Dios si no creemos en el Espíritu Santo. Entonces es algo como muy delicado, como algo muy bonito. Cuando Jesús viene, alaba al Padre y pone al Padre de primero. Viene y los que no creemos en Jesús no vamos a poder lograr la vida eterna, no vamos a poder lograr y vamos a entender que Él murió por nosotros, que Él nos libró y nos perdonó todos los pecados. Cuando Él se va, no entendemos que nos deja el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces a veces no entendemos esto. Hay gente que no cree en Jesús. Entonces esa gente que no cree en Jesús y lo hace como un profeta, que es uno de los profetas. Entonces si no creen en Jesús, entonces no son
perdonados los pecados, porque Jesús vino a perdonarnos los pecados. Si no creemos en el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo vamos a ser guiados a la verdad? No vamos a poder ser guiados a la verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra y vamos a centrarnos con la palabra para que podamos entender y que el Santo Espíritu de Dios pueda guiarnos. Y vamos a Mateo 16. El tan amable pastor me lo lee con voz de trueno. Todo, Mateo 16. Mateo 16, del 4 al 15. Yo tenía Juan. Perdón, Juan, Amén. espere que lo van a buscar. Disculpen, Juan 16, del 4 al 15. Si lo tienen, nos pueden decir un amén. Amén. Os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os había dicho. Esto no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llegado nuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, que os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Os hará saber las cosas que han de venir, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, mío es, pero eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poquito y vosotros me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Y miremos acá como Jesús les está explicando a los apóstoles antes de morirse, y ellos no pueden entender, ellos se entristecen. Él no debe ser entristecido porque Él está prometiendo que va a dejar el Consolador, que va a dejar el Espíritu, que nos va a convencer de todo pecado y que nos guiará hacia la verdad. Tiene la verdad de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia Jesús. Por eso tenemos que tener claro quién es el Espíritu Santo, como lo está explicando acá Jesús a los apóstoles. Dice en el 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado en vuestro corazón. Oye, tristeza ha
llenado en nuestro corazón. Un saludito para Ana Yancy Solano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que dicha que estás conectada hacia esta palabra. Que Dios te dé sabiduría para entenderla. Entonces hay esa tristeza y no debe haber esa tristeza. Ellos debieron de haber aceptado o estar contentos porque iba a dejar el consolador y hoy en día nosotros nos hacemos morirnos. Hay quienes enfermos y vamos rapidito a orar para que no se muera porque no pensamos si Cristo está en mi corazón, que yo estoy creyendo a Cristo, porque no me voy de una vez y dejo todo este sufrimiento, porque él mismo lo dice, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, porque yo he vencido al mundo. Y nos está prometiendo una vida plena con él. Esto es a veces nosotros mismos no entendemos. Y ustedes me preguntan a mí cuánto es que usted se quiere morir. Y yo, no, todavía no. Todavía me faltan muchas cositas para hacer. Saludamos a Cristian Morales y a Mauricio Razo. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. En el otro vemos y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí viene Jesús y les explica de pecado, por qué de pecado. Porque Él perdonó nuestros pecados, Él a eso vino a perdonarnos, a justificarnos. Y dice, de justicia, porque cuando voy al Padre y no me viene mal, entonces dice de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, viene Jesús, lo avergüenza en la cruz del Calvario. Ya Satanás está juzgado, ya el infierno está hecho para Satanás, no para nosotros, sino para Satanás. Entonces, ¿quién nos va a convencer y quién nos va a dar esta sabiduría? Es el Espíritu Santo. Entonces, miremos qué tan importante es el Espíritu Santo en nosotros. Solo un amén, Hugo. Solo una vez, la gente estamos aburridos, pero imagínense que esta predica va a durar 5 horas, entonces no se preocupen por eso. 66 libros de la Biblia tengo que leer. Lean el 13, por favor. Lean el 13. Amén. Juan 3, del 1 al 6. El 13. El versículo 13. 13, por favor. Disculpe. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, nosotros estamos apercibidos a lo que va a venir, a lo que va a ocurrir, pero a veces lo movemos como adivinación, o a veces cogemos al Espíritu que nos adelante qué es lo que va a pasar, pero lo que queremos nosotros saber qué es lo que va a pasar, no lo que Dios tiene preparado para lo que va a pasar. Entonces cogemos al Espíritu como un juego. El Espíritu Santo me dijo que me regales un carro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer Federico? Espera que el Espíritu le dé la otra para poderme regalar. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, no estamos. Hay una palabra donde dice que cuál es la reacción
hacia el espíritu no es perdonada. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces, tal vez, cometemos ¿cómo se dice? Blasfemamos hacia el espíritu, hasta sin querer. Y dice que ese es el único pecado que no será perdonado, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es el único pecado que no es perdonado. Vamos a leer el 15, versículo 15. Sí, amén. Dice el 15. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este versículo es una confirmación de que es una sola persona, una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo son. Jesús toma del Padre y el Espíritu toma de Jesús, uno solo son. Lo que pasa es que son tres formas como Dios nos manifiesta la presencia y el camino de Él. Sí, amén. Son tres formas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la calle con otras personas, lo que nos dicen es que creemos en tres dioses. Tenemos que tener en cuenta de que son tres manifestaciones diferentes, pero es un solo Dios. Amén. Tenemos que tener presente eso. El Espíritu Santo es como una persona que tiene las cualidades de una persona, piensa, habla, guía. Una vez he escuchado que era como compararlo con el agua, ¿verdad? Que puede ser sólida, líquido, gaseosa, pero sigue siendo la misma esencia, ¿verdad? Pues sigue estando compuesta de lo mismo. Pero puede ser hielo, puede ser un líquido o puede ser vapor, ¿verdad? Puede ser líquida, puede ser sólida, pero es agua y es lo mismo. El mismo Dios de nosotros es lo mismo. Ahora hay pimientas probetas como el Buda, como Como Mahoma. como Mahoma, como muchos dioses o como muchos profetas que dicen ellos que los profetas enviados por Dios, pero ningún profeta ha resucitado. El único que ha resucitado ha sido Cristo. No hay nadie más que se resucitó para que se cumpliera lo que el Padre tenía para nosotros. Ahora, ya tenemos claro lo que es el Espíritu, ¿no es cierto? Ahora el pastor estaba dando una enseñanza y que decía que había cambiado Dios en nosotros. Entonces, tenemos claro que es el Espíritu Santo. Ahora tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Amén y amén. Jesús le dice a Nicodemo, pero vos que sos todo Erudito en la palabra. erudito en la palabra y no sabía ni entendía que había que nacer de nuevo. Entonces, nosotros para poder ser cambiados tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Amén. Eso han sido los cambios que el pastor me estaba ahora, de lo que ha cambiado, porque tenemos que nacer de nuevo. Solo una vez. Pastor, perdón, voy a cambiarle el micrófono porque está más cerca de este lado y se lleva mucho el micrófono para el otro lado. Listo. Lo que es la tecnología. Vamos a leer 3 del 1 al 6.
Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo podemos mirar acá? Nicodemo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pastor Mauricio Rapson dice: el Espíritu Santo es el mayor regalo que se nos fue entregado. Amén, Mauricio. Qué bien ese aporte. Entonces, Nicodemo sabe quién es Jesús. Nicodemo sabe que es enviado de Dios. Un hombre de estos y todavía no entiende que el nacimiento que tiene que hacer es del Espíritu. Entonces, si Nicodemo se equivocó y Nicodemo no pudo entender, muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. No entendemos. Pastor, y yo en muchísimas ocasiones he hablado sobre el montón de Nicodemos que tiene la iglesia, que no han nacido de nuevo. Y esto es un asunto sumamente delicado, porque si el hombre no nace realmente de nuevo, es como si estuviera adorando a dos dioses. El hombre está sirviendo a uno y sirviendo a otro. El nuevo nacimiento en la iglesia es necesario, y especialmente en este tiempo, que es tiempo final. Si no se decide de una vez y por todas, dice la palabra de Dios que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Donde haya una arruga, ahí no va. Dice que sin santidad nadie verá al Padre. Y para estar en santidad tiene que haber un nuevo nacimiento. Por eso, pastor, que bien lo que usted dice. Por eso es muy importante entender y buscar nacer de nuevo y ganonear del Espíritu Santo. Porque hay muchos, y ya vemos muchos, que le servimos a Dios, pero es en la forma de nosotros, como nosotros queremos. Hay mucha gente sirviéndole a Dios en pecado. Hay mucha gente sirviéndole a Dios en lo que a Él le parece, y no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, acá donde nosotros tenemos que dejar ser guiados del Espíritu Santo para que no nos pase como a como a Nicodemo. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces el pobre Nicodemo estaba dándole vueltas a su cabeza, le daba vueltas sin poder entender quién era el Espíritu Santo o cómo tenía que ser él desde ahora en adelante, que Jesucristo fuera a la cruz y se fuera con el Padre. Y vea la respuesta que le da Jesús, le da el versículo
respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si Jesús está diciendo, si nosotros no aceptamos el Espíritu, si nosotros no somos obedientes al Espíritu, si nosotros no nacemos del Espíritu, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, hay gente hoy en día que no cree ni en el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que estamos equivocados porque muchas veces encontramos gente predicando esas cosas con esta misma Biblia. No hay una Biblia cambiada que diga no, eso no existe o eso no vive. Entonces, esta enseñanza me parece a mí muy demasiadamente bonita y muy lógica para poder uno afirmarse y poder seguir aceptando la voluntad de Dios, poder encontrar cuál es la voluntad perfecta de Dios hacia nosotros, porque Él nos creó con un propósito y nosotros a veces no lo entendemos. Así es. Y mire, el último que dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Acordémonos que esta carne se va a podrir, que con esta carne no vamos a ir a la vida eterna. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, esta carne se pudre. Y para nosotros poder ir allá, vamos a ir en el espíritu, no en carne. Muy poquitos amenes. A veces yo no los culpo porque a veces ni los hijos a uno le ponen atención. Está muy interesante. A veces el hablar mío canta a las personas, pero bueno, hoy no les estoy hablando, hoy les estoy guiando hacia el Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a leer Juan 6. Amén. La cita de Juan 6, del 60 al 64. Del 60 al 64. Amén. Dice la palabra de Dios así. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y él dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, dice que los discípulos no creían y es lo que les vengo diciendo. Muchas veces no creen y el que no cree en Jesús, entonces no cree en el Padre, no puede creer en Dios. Si no cree en el Espíritu, tampoco puede creer en Dios, porque Dios se nos manifiesta en estas tres formas. Entonces en que Dios estamos creyendo y en que Dios estamos esperando. Y él mismo lo reprocha y le dice que él se dio cuenta que muchos no creían en él, donde a Jesucristo nadie se le escapa. Jesucristo sabe todo, Jesucristo escudriña el corazón. Ahora, porque Dios nos puso el Espíritu Santo hasta lo más profundo, dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos,
y no dejarnos ganar de las voces que escuchamos. Cuando escuchamos la voz al lado izquierdo, no, róbate eso que nadie te va a dar de cuenta. No, hace eso que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a definir cuál voz escuchamos. Y dice que Él escudriña hasta lo más profundo del corazón. Ahí es donde Dios nos... Javier, disculpe, me parece muy importante, dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren vosotros iros también? Y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando iniciamos el culto, empezamos hablando de la palabra que se lanza desde un altar. Venimos delante de Dios, nos preparamos delante de Dios, y muchas veces la palabra que se envía molesta a alguien. Cuando la palabra molesta a alguien, el problema es de alguien, porque es el Señor el que está hablando. Y ahí los mismos discípulos están diciendo, Él le dice, si no quieren entender esto, si no quieren seguir como tiene que ser, se pueden ir. Y es donde Pedro le contesta, ¿a quién iremos si solo tienes palabra de vida eterna? Ese tema, pastor, es muy, muy importante. Nosotros tenemos que entender esto del Espíritu Santo, que es una palabra muy especial. Vea lo que nos dice en el 71, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les digo, esto os ofende. O sea, ellos no estaban recibiendo la palabra con agrado, porque el mismo les dice, bueno, esto que les estoy diciendo os ofende. Es como cuando a uno le llega la palabra, uno dice, no, yo me voy porque este espanto ya se está metiendo por mi vida. Este espanto, ¿sabes? No le vuelvo a contar nada que estoy en problemas en la casa o algo, porque cuando el espíritu nos confronta, entonces nos ofende. En vez de recibir la palabra con agrado y poder cambiar, poder nacer como nos está mandando la palabra, a nacer de nuevo. Ay, que a mí me decían, pero es que no, usted se volvió un tonto, un bobo, ya no baila, ya no bebe, ya no fornica, ya no adultera. Y es donde más bonito me ha parecido a mí la vida, que no estar en el mundo, más bonito que uno someterse a Dios. No hay, ojalá yo pudiera ser santo y todo así bien purificadito. Es lo más hermoso que le puede ocurrir a uno en la vida. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Amén. Tito 3, 4 al 7, dice la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos salvó por el levantamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Dice en el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, cuando nacemos de nuevo,
nuestras vidas son renovadas. Al renovarnos nosotros en el Espíritu Santo, entonces estamos siendo justificados. Dice en el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Lo que vino a hacer Jesucristo, lo que hizo. Ahora, si nosotros no creemos en Jesucristo, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Si él mismo nos lo está diciendo. Si no creemos en Jesucristo, ¿cómo vamos a creer en Dios o a Dios? Sí, estamos viendo que acá Dios se nos está manifestando y nos está dando la dirección de cómo podemos asegurarnos en Él. Como cuando Él nos sella con el Santo Espíritu de Dios, porque ya somos sellados, ya estamos sellados para la redención en Él. Vamos a 2 Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos selló y nos dio las armas del Espíritu como garantía en nuestros corazones. Pastor Mauricio Rapson dice, vamos a ver, perdón, qué triste saber que un día el Espíritu Santo se va a ir de la tierra. Cuando nosotros no discernimos lo del Espíritu Santo, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, cuando nosotros no tenemos comunicación con el Espíritu Santo, qué triste es demasiado triste, porque entonces no tenemos quien nos guíe. Por eso es muy importante la palabra. Cuando nosotros cogemos por costumbre a leer la palabra, el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a hablar y nos la va a hacer entender. Entonces, cuando nosotros no podemos tener comunicación con el Espíritu Santo, somos como huérfanos. Vamos a caminar sin saber para dónde, de por qué me pasan estas cosas, que por qué me sucede todo esto a mí. No vamos a entender. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pase lo que pase, entendemos cuál es el propósito de Dios y que todas las cosas es para bien de nosotros. Entonces renegamos y renegamos y renegamos y a Dios no le agrada que nosotros reneguemos. Es como decirle, Dios, usted no sabe, usted no entiende, usted... Estamos nosotros luchando contra la corriente, estamos a contra de Dios. Y eso lo podemos ver en gente que no conoce al Señor. Cuando hablamos con ellos o cuando vemos en la forma que se expresan, los vemos renegando. Y los vemos, pues los vemos mal. Yo lo veo muy mal. Yo lo único que yo digo es, yo agacho la cabeza y digo al Señor, ayúdeme para este problema. Cuando yo me quedé sin voz, para mí fue muy duro no volverte a ver. Cuando a mí me sucede el problema de la garganta y yo he sido
muy hablado toda la vida. He sido muy gritón. He sido, bueno, mentiroso casi no. Entonces, cuando me sucede esto, y yo como pastor, yo decía, sea que yo me puse como pastor, será que no era la voluntad de Dios que yo fuera pastor, que yo predicara la palabra. Entonces me sentía todo, ni para allá ni para acá. No entendía cuál era el propósito. A medida que voy caminando, Dios me ha usado para que aquellos que cambien de la voz, para que ellos que pueden hablar bien, hablen de Cristo. Porque si yo hablo a las malas, los que tienen la voz, porque no hablan de Jesús, porque no predican, porque no predican el evangelio, porque no predican las buenas nuevas. Hay gente que se queda mirándome. Por ahí me encontré con un pastor que se quedaba mirándome y me decía, lo admiro, porque todavía tiene aliento de hablar de Dios y uno que vea. Entonces, las cosas malas, Dios las usa para bien, sea para que otros aprendan, sea para que otros valoren. Entonces, ya se me quitó eso de las ganas de hablar. Ya cuando no quiero hablar o no quiero decirle algo a nadie, apago el alicófono y no puedo hablar. Entonces ya casi no me da ese desespero cuando me van a insultar, cuando uno va en el carro y le dicen a uno caballo, aprendí a manejar. Entonces yo les grito, ¿y qué crees que estoy haciendo? Aprendiendo a manejar. No, mentira, le a uno futuro porque uno dice eso, y no lo oye. Entonces, antes no me podía reír de mi problema. Hoy en día me gozo con mi problema. Y eso es lo que quiere el Señor, ser gozosos en todo momento, a toda hora. Amén. Amén. Qué lindo, que les gustó. Javiercito, dice Mauricio Raxum, el sol es como el padre que produce la luz y esa luz es su hijo y el calor que sientes es el Espíritu Santo. Amén. Qué bonito. Bueno, esto ya se me está pagando este otro alicófono. He predicado mucho y eran no más 15 minutos. Así es que vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y para que ya sabemos que estamos sellados, que estamos apartados por el Espíritu Santo para la redención. O sea, que si nosotros no entendemos y no aceptamos al Espíritu Santo, cuando venga el Señor no nos va a poder llevar, porque nosotros ya estamos sellados con el Espíritu Santo para la vida con el Señor. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús, por el regalo tan grande que nos diste. Primero, nuestra salvación, que nos limpiaste de todo pecado, que nos preparaste para la venida tuya. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque si no fuera por tu Santo
tierra. Padre amado, gracias por tu Hijo Jesucristo. Si no fuera por Él, no podríamos llegar a ti. Anteriormente, queríamos esperar como Moisés con las palabras de los profetas, pero cuando Jesús fue a tu presencia, cuando Jesús murió, se abrió el velo y podemos entrar directamente a tu presencia. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén y amén.